bienvenidos a un nuevo programa Sin Diplomacia en Debate. El tema de hoy es la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en perspectiva pensando que ese proceso se inició en diciembre de 2014. Pasado más de un año de ese proceso, con muchas novedades, muchos aspectos nuevos, tanto eliminación de restricciones por parte del gobierno de Estados Unidos y lo más importante recientemente la visita de Obama, un presidente que visita el país oficialmente después de casi 80 años, ¿no? O sea, muchas nuevas noticias con impactos tanto en los gobiernos, pensando en el reciente Congreso del Partido Comunista Cubano, en que ese tema fue tratado, en los nuevos planes económicos del país, y en Estados Unidos también un tema que aparece mucho en el debate de la sucesión presidencial, aunque los candidatos del Partido Republicano de origen cubano, Marco Rubio y Ted Cruz, ya salieron de la disputa, pero durante el tiempo en que permanecieron siempre colocaron el tema de que ellos eran contra y que si llegaran a la presidencia del país tratarían de revertir el proceso. Para discutir la evolución de ese proceso y las perspectivas futuras, tomando como referencia tanto la posición de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, así como impactos en la sociedad, tenemos hoy dos especialistas, los dos nacieron en Cuba, los dos hacen doctorado en Relaciones Internacionales en el programa Santiago Dantas de la UNESP, Unicampi y PUC San Paulo, y van a presentar Alfredo Juan Guevara Martínez, la visión desde Estados Unidos, y Milagro Mengana, la visión desde Cuba. Como siempre hacemos en este programa, la primera parte, los dos que presentan, traen la visión oficial, o sea, hacen una sistematización de cómo, en su perspectiva, cada gobierno y la sociedad ven el proceso. En la segunda parte, sí, cada uno da su opinión personal sobre ese mismo proceso. Ahora voy a pasar la palabra a Alfredo Juan Guevara Martínez, agradeciendo su presencia, que va a traer la perspectiva desde Estados Unidos, tanto del gobierno como de sectores de la sociedad. Bueno, primeramente, profesor, muy agradecido por la invitación para participar. Yo creo que lo primero que hay que pensar cuando uno piensa en la visión de Estados Unidos hacia Cuba es la perspectiva histórica de la estrategia que Estados Unidos ha tenido hacia Cuba desde que empezó la Revolución Cubana. Entonces, desde 59 hubo una postura que históricamente en 2014 Obama la cambió
y eso representa algo marcante en las relaciones de los dos países porque es una mudanza de estrategia. Esa mudanza de estrategia no es un consenso en el contexto doméstico de Estados Unidos. Eso es evidente con la postulación de Ted Cruz y Marco Rubio, que trataron de ser presidentes y tenían claras convicciones de retroceder en la normalización con Cuba. Obama, cuando elegido, dijo que pretendía normalizar o por lo menos mejorar relaciones con Cuba, pero esperó hasta el segundo mandato para dar un proceso, para iniciar el proceso de normalización con Cuba. En el primer mandato de él hizo leves relajamientos de remesas al exterior, de restricciones de viajes para cubanos a la isla, pero no hizo la normalización con el país, aunque se puede decir que ya habían conversaciones. Él esperó hasta que estuviera reelecto y por tanto no tuviera necesidad de reelegirse o no tuviera oposición fuerte dentro de Estados Unidos a esa actitud para normalizar las cosas con Cuba. Pasa que ahora que él no tiene mucho a perder, él logró hacer la normalización y él dejó su legado positivo. Había la duda en 2014 cuán duradero sería ese legado, o sea, porque un gobierno republicano más conservador podría ser electo ahora y retroceder la parte diplomática, simplemente cerrar las embajadas y volver atrás. Porque no solo la normalización es suficiente para mejorar las relaciones con Cuba gracias al embargo que es ley en Estados Unidos y el presidente no tiene condiciones suficientes de quitar al embargo norteamericano. Entonces, ¿qué pasa? Con la visita de Obama y con todas las restricciones que él ha removido, que él tiene poder dentro del Ejecutivo, él ha solidificado cada vez más las relaciones de Cuba con Estados Unidos a un punto que eso dificulte la vida de un presidente que tenga una visión completamente opuesta, porque él ha encorajado sectores domésticos americanos que no tengan tantos valores conservadores, ideologías anticastristas, a que inviertan en Cuba, en sectores de internet, a exportaciones, a invertir en el país como un mercado. Entonces, él está tratando de implementar en el consciente americano, en el doméstico americano, la nueva estrategia. Es una estrategia que no es que los Estados Unidos decidieron aceptar a Cuba, pero sino mudar la postura, no ser obstinado y esperar que Cuba mude su gobierno, pero sino esperar que las transformaciones del mundo transformen las relaciones de los países en algo que sea más benéfico a los intereses americanos. Entonces, a pesar de enfrentar mucha resistencia de los sectores ultraconservadores en Estados Unidos, la estrategia de Obama a largo plazo lo que cuenta es con las mudanzas internas de la comunidad cubana, que ha relajado sus intereses, no está tan interesada en derrumbar el gobierno de Castro, está más interesada en visitar a sus familiares, en tener buenas relaciones con Cuba, en poder viajar a Cuba, en poder hacer negocios con Cuba. Entonces Obama apuesta en esos sectores, en los sectores comerciales de Estados Unidos que tienen interés en invertir en el país como un mercado. En ese sentido, él está solidificando eso para el futuro, para que en un gobierno republicano, sea Trump, o sea Hillary, o sea Bernie Sanders, no haya la posibilidad de que las relaciones vuelvan atrás completamente. Muchas gracias, Alfredo. Ahora entramos en un intervalo y en la segunda parte Milagro Mengana va a traer la perspectiva desde Cuba. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa.
As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. En esta segunda parte, Milagro Mengana, que agradezco su presencia aquí, nos va a traer la perspectiva del gobierno de Cuba y de la sociedad en Cuba. Ante todo, agradecerle a usted, profesora Yerbe, por la invitación que me realizó para participar en este programa. Conversar o hablar sobre las relaciones de Cuba y Estados Unidos como debe remontarse en el contexto histórico y también actual del gobierno cubano. Ciertamente, las relaciones de Cuba y Estados Unidos no han existido en un contexto normal desde el triunfo de la Revolución Cubana. Cuba quedó aislada luego del triunfo de la Revolución Cubana en el contexto latinoamericano y quedó aislada internacionalmente a excepción de las relaciones que ya había establecido con países miembros del CARICOM desde la década de los 60, quedó aislada en el contexto internacional a partir de la crisis del socialismo europeo y el colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, la reconfiguración de la política externa cubana estuvo siempre determinada a afianzar sus relaciones con América Latina. Y menciono las relaciones con América Latina porque este proceso de normalización que se asiste hoy entre ambos gobiernos es consecuencia también del activismo cubano en el continente, en la región, y por supuesto de los cambios regionales suscitados en la primera década de este siglo, el siglo XXI. China consiguió que Cuba retornase al hemisferio a través de la concertación política de los diferentes gobiernos en algunos procesos de integración como el ALBA fundamentalmente, y el gobierno cubano toma como un triunfo de su política desde 1959 este contexto de normalización de las relaciones a partir del año 2014. Sin embargo, el gobierno cubano, a través de las conferencias de prensa dadas por el canciller Bruno Parrilla, ha resaltado o ha valorado los paquetes de medidas que han sido tomadas por el presidente Obama. Estos paquetes de medidas aún son de alcance parcial y responden a los intereses de Estados Unidos. Las restricciones de los viajes de norteamericanos a Cuba continúan, la suspensión de las medidas contra los buques norteamericanos a operar luego de los 180 días solo beneficia a las navieras estadounidenses, no beneficia el resto de las relaciones comerciales con Cuba. Estados Unidos, a pesar de haber aprobado las transacciones comerciales en dólares, Cuba hasta ayer no había logrado realizar estas en la moneda, el dólar estadounidense. También Cuba no ha logrado tener ninguna cuenta en filiales bancarias norteamericanas, lo que continúa a dificultar las relaciones comerciales de Cuba por el encarecimiento de las operaciones financieras. Y sobre la visita a Obama, que era el último punto que quería referir, existen visiones de las organizaciones políticas y sociales de masa totalmente cohesionadas y en sintonía con la posición del gobierno cubano. Existe una posición de cautela aún en el país en cuanto a las relaciones porque ciertamente es un cambio de estrategia, una mudanza de estrategia, pero no de objetivos de la política norteamericana. Y lo más contradictorio es que esos grupos que no están reconocidos por nuestra Constitución como organizaciones de la sociedad civil, dígase Damas de Blanco, la Comisión de Derechos Humanos, que se reunieron con el presidente Obama durante su visita a La Habana el pasado marzo, estos grupos criticaron fuertemente
este proceso de normalización cuando fue anunciado en el 2014 y establecieron algunas críticas en este encuentro con Obama en la embajada durante la visita, aunque existen expectativas por parte de estos grupos con este proceso, por supuesto. En sentido general, la sociedad cubana, a pesar de tener consideraciones positivas con este relacionamiento Cuba-Estados Unidos, mantiene el apoyo al gobierno en cuanto éste no puede y no debe negociar ningún asunto relativo a su soberanía. O sea, las negociaciones van a continuar a realizarse en el plano de la igualdad. Muchas gracias, Milagro. Y nosotros tuvimos dos visiones, recordando que en esta segunda parte que viene ahora, cada uno presentará su posición personal, pero tuvimos dos visiones que sistematizaron muy bien cómo desde Estados Unidos y desde Cuba, en la perspectiva de los gobiernos y en la perspectiva de sectores de la sociedad, se está viendo este proceso. Y rescato, por un lado, algo que es coincidente, o sea, hubo un cambio de estrategia de Estados Unidos y no de objetivos, ¿no? Y eso quedó claro por Obama, cuando dijo, lo que hicimos hasta ahora no funcionó, Estados Unidos estaban aislados. Cuando Milagro habló de América Latina, o sea, hubo una presión, principalmente en las cumbres de las Américas, para que Estados Unidos incluyera a Cuba, que era el único país que Clinton en 1994 colocó que no participaría de las cumbres. O sea, una presión de América Latina que dejaba aislado a Estados Unidos. Una presión en las Naciones Unidas, en las votaciones contra el embargo, donde Estados Unidos e Israel solo votaban, ¿no?, a favor de mantener el embargo. O sea, Obama reconoció, eso no funcionó. Lo que funciona es una relación de sociedad civil con sociedad civil. Porque en la perspectiva de los objetivos de Estados Unidos, que son los mismos, se cree que estrechando los lazos entre las sociedades, aumentando el comercio, aumentando las inversiones, aumentando los contactos, naturalmente habrá una mayor aproximación entre los cubanos y los estadounidenses, y eso llevará a presiones con relación al gobierno de Cuba para cambiar su perfil. Eso es lo que Estados Unidos cree. En el caso de Cuba, no se negocia la soberanía, se negocia las restricciones, ¿no?, el embargo, normalizar las relaciones, pero reconociendo que cada país tiene su sistema, su autonomía, ¿no? Entonces quedó muy clara esa visión de los dos lados, y ahora sí pasamos a un debate, ¿no?, donde cada participante va a presentar su posición. Alfredo Juan Guevara Martínez ahora hará sus consideraciones sobre el tema. Sí, yo pienso que del lado, hablando estrictamente sobre el punto de vista de Estados Unidos, hay que tener en vista que la estrategia de Obama, en mi opinión, cuenta con la fuerza de la hegemonía americana. O sea, a establecer relaciones normales. Ellos esperan que haya cambios en Cuba gracias a la hegemonía natural que Estados Unidos, que la sociedad americana ejerce sobre las sociedades con que ella tiene cierta amistad. Y él hace eso, me imagino, viendo la configuración interna doméstica de los cubanos en Estados Unidos, como ellos se ingieren bien en el modo de vida americano, porque los disidentes cubanos ya históricamente inmigran a Estados Unidos y se transforman en ciudadanos americanos y están allí hace mucho tiempo y prosperan. Lo que pasa es que la comunidad cubana-americana ha mudado su perfil a lo largo de los años de la inmigración. Antes ellos inmigraban con una organización fuertemente ideológica anti-Cuba, y ahora ellos inmigran puramente por razones económicas y para prosperar desde el punto de vista financiero. Y hay una reorganización de los intereses de los cubanos dentro de Estados Unidos,
Y eso es algo que no solo Obama lo ve, pero que los sectores más conservadores americanos lo ven. Y me imagino que es por eso que los sectores más conservadores están tan cerrados a la posibilidad de que Estados Unidos cambie la estrategia con Cuba. No por gusto, Marco Rubio, por ejemplo, ha tratado de cerrar o de restringir el libre acceso de cubanos a Estados Unidos desde el punto de vista de migración. Porque los cubanos que llegan ya no tienen más interés de llegar a Estados Unidos, quedarse y ser contra el régimen de Castro. Porque esos cubanos tradicionalmente votarían por representantes políticos que sean anticastristas. Esos cubanos hoy llegan con intereses económicos y quieren volver a la isla, viajar a la isla. Y entonces esos políticos que antes tenían una base electoral muy importante en la Florida, de repente ven la base electoral de ellos volviéndose más heterogénea cada vez más. Entonces es como si el movimiento conservador estuviera tratando de protegerse y al mismo tiempo el movimiento progresista, o sea, la base de Obama, Obama estuviera viendo que esa base tiene interés de una mudanza y está aprovechando eso para poner en práctica la estrategia. Pero esa estrategia obviamente no también es un cambio radical, porque sigue con los mismos objetivos. Hay que estar con eso muy claro. En todos los discursos en que él hizo en Cuba, él fue muy cauteloso para no decir que simplemente ahora eran muy amigos y que el gobierno cubano era un gobierno que estaba dentro de todos los conformes. El juego de palabras en la visita de Obama es muy interesante porque ambos gobiernos jugaron con eso de forma muy diplomática, pero ninguno dijo cosas que podían comprometer discursos pasados que siempre fueron dichos. O sea, Obama no dijo en ningún momento que el gobierno cubano respetaba todos los derechos humanos. Y el gobierno cubano en ningún momento dijo que el gobierno americano no era imperialista con Cuba y que las políticas del embargo no eran imperialistas. Tanto es que el gobierno cubano todavía exige que haya la remoción del embargo para que de verdad puedan haber relaciones bilaterales normales. Porque las relaciones que hay ahora son relaciones de buena fe, más que relaciones normales, por la cuestión del embargo. Pero el embargo económico presume un consenso dentro de una sociedad, de la sociedad americana que tiene una escala inmensa y tiene dos sectores muy diferentes. Y eso solo en el futuro sería cambiado por el Congreso. Yo creo que al final lo que hay que pensar es por qué antes todo no cambiaba y parecía que nunca iba a cambiar y por qué de repente es posible cambiar. Y yo creo que es eso lo que representa la mudanza de la configuración doméstica de Estados Unidos. Porque ese cambio no fue hecho de un día para el otro. Y no es un milagro que Obama haya logrado con que las cosas hubieran mudado de repente. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora le paso la palabra a Milagro. En relación a lo que hemos estado conversando, hay que señalar que las relaciones, este proceso de normalización entre Cuba y los Estados Unidos es positivo a la sociedad cubana y así lo entiende la sociedad cubana. Mucho más en cuanto favorece a los relacionamientos económicos si las medidas que efectivamente está tomando el gobierno norteamericano se revierten en cuestiones positivas a las relaciones comerciales financieras de Cuba. También por la cuestión presentada por Alfredo en relación a las familias o a la creciente migración que ha existido durante todo el proceso, las familias que están en los Estados Unidos, las familias que aún continúan en Cuba. Y estos son puntos de positividad de lo que valora la sociedad cubana en relación a este proceso de normalización. Sin embargo, este abordaje de cautela que tienen las organizaciones políticas y sociales de nuestro país está fundamentado también quizás en el discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, en el que el presidente de los Estados Unidos no dejó de manifestar las ideas claramente de esta nueva política hacia nuestro país, y seguidamente los intelectuales cubanos presentaron algunas cuestiones críticas en relación a ese discurso.
Sin embargo, las relaciones se han mantenido de forma, o los diálogos se han mantenido de forma civilizada, respetando los puntos de contradicción entre ambos gobiernos, y van a ser positivas, continuarán a ser positivas, en tanto el gobierno de los Estados Unidos, el que asuma a partir del año 2017, continúe en la misma óptica que ha tratado Obama durante este último periodo de mandato gubernamental. En otro sentido, yo, en mi modesta opinión, Cuba no es realmente quizás el foco de la estrategia norteamericana. Para mí, Cuba es solamente parte de una estrategia más amplia hacia el ámbito regional, y más que regional en sí misma, como una estrategia de contención a la China, a su región Asia-Pacífico. Debemos recordar que China y Rusia están incrementando sus relaciones en el continente, y Estados Unidos no puede o ha debido reorientar su política del Medio Oriente hasta a esa contención de la China. Y Cuba está trazando o está llevando a cabo una estrategia de diversificación de sus relaciones económicas comerciales, y en este sentido también China, el presidente chino visitó Cuba en 2014, igual que lo hizo el presidente ruso, quien condonó el 90% de la deuda con Cuba. Entonces, Cuba realmente, como reconoce la diplomática Josefina Vidal, no tiene mucho que ofrecer al gobierno de los Estados Unidos, más allá que la visión que tienen los Estados Unidos de lo que Cuba, de la visión que tienen los Estados Unidos en la estrategia amplia del papel que puede desempeñar la isla. Muchas gracias. Y creo que terminando el programa tenemos un panorama muy rico sobre las visiones en ambos lados. Como quedó claro, no es que los países se tornaron amigos, ¿no? Simplemente pasaron a tener una relación que camina para la normalidad diplomática. Eso parecería algo obvio, ¿no?, en un mundo, principalmente después de la Guerra Fría, pero como sabemos, en las relaciones de Estados Unidos con Cuba, la Guerra Fría no terminó, está terminando ahora. Entonces, lo que sería normal, ¿no?, en las relaciones de Estados Unidos con China, con Vietnam, ¿no?, con otros países, con Cuba está pasando ahora. Pero hay otro tema que entró que es muy importante, que es el cambio generacional, ¿no? Porque es verdad, tanto en Cuba como en Estados Unidos hay nuevas generaciones que tienen nuevas ideas, nuevos deseos, nuevos proyectos, y eso impacta en la política. O sea, impactó en la comunidad cubanoamericana, que se fue desideologizando, pasó a ver la relación con Cuba desde una perspectiva no de amigo-enemigo, cargando las percepciones de las primeras generaciones que salieron después de la Revolución, y pasaron a ver una relación familiar, una relación de negocios, una relación de inversiones. Y también en Cuba hay nuevas generaciones, y ese cambio generacional se está operando inclusive en el Partido Comunista. O sea, hubo un cambio en el último Congreso en términos de la edad máxima para ser un cuadro dirigente. Raúl Castro sigue su último mandato. El próximo mandato será de una nueva generación de cubanos que son del Partido Comunista, pero no piensan igual, ¿no? Entonces se apuesta a que los cambios generacionales puedan operar una transición tranquila, y que a pesar de la rabia o disgusto que puedan tener sectores conservadores en Estados Unidos con relación a esa normalización, son atropellados por la realidad. Inclusive desde el punto de vista electoral no pueden colocarse contra la opinión pública mayoritaria, que es, ¿no?, favorable a la normalización diplomática y al fin del embargo. O sea, ¿no?, por más que un político sea rabiosamente contra eso, él tiene electores y tiene que seguir ese camino. Entonces digamos que en los dos países hay un cambio generacional también,
y que eso implica en una nueva perspectiva sobre las relaciones. Pero cada país manteniendo su autonomía en la definición de sus objetivos, sus estrategias, y nadie aquí está ilusionado en el sentido de que hubo una transformación radical de la noche para el día, simplemente hubo un cambio de estrategia percibido por los dos lados y que está funcionando. Entonces agradezco nuevamente la participación de los colegas y hasta el próximo programa.